Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por la paciencia y por esperar en lo que llegaban algunos de los compañeros suyos de medios. Me acompaña el licenciado Juan Mercado, candidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño, y hemos convocado esta conferencia de prensa para reaccionar a un informe que emitió el Banco de la Reserva Federal de Nueva York el pasado 29 de junio con respecto a la competitividad en la economía de Puerto Rico. Y me ha llamado grandemente la atención que este informe, que se supone iba a ser objeto de discusión durante la convención de la Cámara de Comercio, pasó desapercibido y tiene unos elementos preocupantes que deben atenderse en el debate en la opinión pública, particularmente los aspectos de desarrollo económico. Y también me ha llamado la atención el silencio ensordecedor de los candidatos Alejandro García Padilla y Luis Fortuño sobre los aspectos incluidos en este informe. Son aspectos de medidas draconianas que van en contra de los derechos de trabajadores e incluso las perspectivas económicas de jóvenes que se integran a la fuerza laboral. En primer lugar, es un informe superficial que parte de la premisa de que Puerto Rico tiene como única opción el status quo actual del Estado Libre Asociado y que no hay perspectiva de un desarrollo de estatus como la independencia que le permita un desarrollo económico más competitivo a nivel internacional y de apertura a mercados mundiales. Así que en ese aspecto de umbral hay que señalar que es un informe que parte de la premisa de las limitaciones del régimen colonial con limitaciones válidas y legítimas. Y obviamente nosotros impugnamos esa premisa fundamental. Pero aparte de ese tema, que es un tema de umbral, contiene básicamente 5 puntos resumidos, en donde en el primero señala que es necesaria la creación de empleos en Puerto Rico, algo que da ganas de reír si no fuera tan serio el asunto. Bueno, pues por supuesto no descubrieron el Mediterráneo y la única fórmula que proponen para la creación de empleos en Puerto Rico es que se establezca un régimen en donde personas que lleven menos de 25 años trabajando y que ocupen cargos transitorios, se establezca una especie de salario mínimo distinto que sea menor al actual salario mínimo federal. O sea, que se crearían 2 clasificaciones de empleados asalariados, en donde, como ustedes saben, lo que va a estimular es que se destituyan y despidan a empleados que lleven más de 25 años para entonces integrar a la fuerza laboral a personas que se les estaría pagando mucho menos, particularmente a los jóvenes, que en estos momentos, en esos empleos transitorios, no se les reconoce ni el pago de vacaciones, ni se les reconoce el seguro médico y no se les reconocen garantías laborales como los puestos en propiedad. Así que hay que señalar esa propuesta como una propuesta neoliberal, draconiana, que afecta no solo lo que son una distribución igual, equitativa, de parte de los empleados a nivel general, sino particularmente porque lo que hace es establecer una política discriminatoria con empleados que lleven menos de 25 años trabajando, particularmente aquellos que respondan al sector más joven en Puerto Rico. El segundo punto es el punto en donde ellos determinan o señalan que hay que llevar a cabo una política energética en donde se abra la Autoridad de Energía Eléctrica al mercado libre, es decir, sujeta a la privatización, sujeta a que responda a los vaivenes del mercado, del lucro, en lugar de tratarse la Autoridad de Energía Eléctrica como un bien público por excelencia y se dirija así para el abaratamiento de los costos energéticos a una política de energías renovables autosostenibles que a la vez vaya dirigido a reducir los costos energéticos a los abonados, en particular con la revisión de las exenciones que otorga el gobierno a múltiples empresas, corporaciones, sociedades, y que terminamos pagando nosotros los abonados, al igual que el robo energético, etcétera. Pero a lo que está dirigida la propuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York es básicamente abrir a privatización y a los vaivenes del mercado la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en tercer lugar, antes de dejarle con el licenciado Mercado sobre 2 aspectos que contiene este informe, y en tercer lugar, propone la creación de una base de datos estadísticos en donde se pueda medir precisamente, como ha propuesto el PIB, y en esto sí coincidimos con lo que señala el informe, en donde se pueda medir cuáles son los resultados de los subsidios, exenciones y créditos que otorga el gobierno en términos económicos
para ver si realmente esos subsidios, esos créditos, realmente le brindan beneficios económicos al país, crean los empleos que prometen crear y que de esa manera haya una fiscalización de esas medidas para saber si funcionan y si no funcionan, cambiarlas. El problema que tenemos con el señalamiento no es el señalamiento en sí. El problema es que eso es mencionar la soga en casa del ahorcado. En Puerto Rico ya existe un instituto de base de datos estadísticos y lo que hizo el actual gobierno fue que lo asfixió económicamente. Básicamente el presupuesto que tiene asignado da para el pago del salario del doctor Mario Marazzi y su secretaria, nada más. O sea que es un instituto, una oficina central de estadísticas que no tiene los recursos económicos necesarios y que lo que ha creado es que el gobierno pueda establecer mediante sus propios criterios y sus jefes de agencia los datos estadísticos que desean divulgar en lugar de tener, como propone el PIB, un cuerpo autónomo con suficiente presupuesto para que puedan brindarle al país y al gobierno de forma independiente cuáles son los datos estadísticos que permitan tomar determinaciones a base de los verdaderos criterios de cuáles son los resultados de las medidas económicas que se están impulsando por parte de la administración pública. Sobre dos aspectos adicionales que contiene el informe, yo quiero dejar al compañero Juan Mercado porque son dos temas que él ha estado atendiendo públicamente y creo que son muy pertinentes. Buenas tardes a todos. Dos asuntos que incluye el informe. Uno de ellos es la exención de Puerto Rico por un término de 5 años de la aplicación de las leyes de cabotaje como un experimento. Yo creo que esto demuestra de salida el problema de superficialidad de este informe, tomando en consideración que los puertorriqueños nos hemos expresado en distintas ocasiones, exigiendo la salida de Puerto Rico de las leyes de cabotaje en primera instancia. Y en segunda instancia planteando que la aplicación de la cláusula de comercio no solamente constituye un lastre para la importación de productos necesarios para la producción local y el encarecimiento de los costos de vida de los puertorriqueños, sino que constituye un lastre a la exportación. Nosotros lo que planteamos es que de salida el país sea relevado de la aplicación de las leyes de cabotaje. Y es una exigencia del PIB y hay un acuerdo público que lleva más de 20 años promovido por el mismo Partido Independentista puertorriqueño. Sabemos que la única manera de salir de la cláusula de las leyes de cabotaje es a través de la independencia. Sin embargo, es una exigencia para mejorar, de nuestro partido, para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, que en última instancia estamos pagando los platos rotos en esta ecuación. La segunda propuesta que me preocupa de este informe es la manera que hablan de la necesidad de que se establezcan acuerdos de cooperación y de trabajo con universidades del país. Bueno, la realidad es que es importante que hayan acuerdos de colaboración, pero tampoco la Universidad del Estado puede convertirse en puede vender su alma al diablo, tomando en consideración que si ello es para estimular la investigación y el desarrollo o la creación de empleo, la investigación y desarrollo tiene que fortalecerse, pero ha sido utilizada históricamente para balancear la carencia de recursos y la dependencia de recursos del Fondo General. Yo creo que es fundamental fortalecer la investigación y desarrollo en las universidades del país, pero para el servicio del país, no para el servicio de las grandes corporaciones norteamericanas, en primera instancia. En segunda instancia, es importante crear estos convenios de colaboración, pero en última instancia tiene que servir a los intereses de la clase trabajadora puertorriqueña. Y en ese sentido, la Universidad de Puerto Rico y las universidades del país deben de moverse en esa dirección, pero sin también necesariamente trabajar para los intereses de las grandes corporaciones. Antes de finalizar, lo que quiero subrayar nuevamente, porque esto parece ser un tema
caído por un paracaídas, ¿verdad? Este es un tema importante, el tema de este informe, porque esto es básicamente la receta de los bonistas para la garantía de pago. Y por eso es que llamo la atención al informe y los invito a que también cuestionen a los otros candidatos que no han mencionado nada sobre este particular, cuáles son sus posiciones sobre las distintas recomendaciones que hace el informe. Porque francamente, en un periodo electoral a 4 meses de las elecciones, en donde ambos han propuesto eliminar el 4% de la imposición contributiva a las filiales de corporaciones extranjeras, que le llega al fisco extrapolando anualmente 1.900 millones de dólares. Ambos proponen su eliminación. Uno, Alejandro García Padilla, que se elimine inmediatamente. El gobernador, que se elimine en el 2017. Ninguno ha dicho cómo va a sustituir esos recaudos. Así que estamos entonces ante propuestas que pueden concretizarse por medio de gobiernos de ambos candidatos, en donde no han dicho cómo van a aumentar esa fuente de recaudo o sustituirla. Y yo lo he planteado en otras ocasiones y lo repito. Si no se adopta la propuesta que ha hecho el PIB, la propuesta de una imposición no confiscatoria a la repatriación de ganancias de corporaciones extranjeras, la única manera de sustituir ese recaudo o de paliar el impacto de no recibirlo es despidiendo más empleados públicos, aumentando el IVU a más del 10% y encareciendo los costos de los servicios públicos que ofrece el gobierno. Así que esto es un tema de fundamental importancia en el contexto de la crisis económica que enfrenta Puerto Rico, ya en su 6º año de contracción económica, otros le llaman ya depresión, y por lo tanto es importante que estos temas se traigan a la mesa, porque con estos truenos, ¿quién duerme? Que ahora se estén trayendo propuestas de reducir aún más el salario mínimo que recibe el empleado puertorriqueño, crear 2 clasificaciones, de privatizar procesos científicos que se llevan a cabo, investigaciones en las universidades del Estado para que se dan, que es lo que está detrás, las patentes, que es lo que produce el ingreso que permite que esas investigaciones continúen y que la universidad pueda de alguna manera enfrentar los recortes presupuestarios que tiene y mantener sus investigaciones. Lo que tiene que ver con las leyes de cabotaje, que es una admisión, que es una gran carga económica, pero la proponen por 5 años. Es en lo que ustedes sacan un poco la cabeza debajo del agua, pero 5 años. Nosotros creemos que debe ser permanente y ya en eso hay un consenso en el país. Y lo del establecimiento de una base de datos en donde sí coincidimos, pero eso está en manos del gobierno, que son los mismos que asfixiaron la Oficina de Análisis Estadístico en Puerto Rico. Así que queríamos traer esto a la atención pública y al debate público para que los otros candidatos se vean obligados a responder a este informe y dar su opinión sobre cada una de las recomendaciones que hace. Y estamos abiertos a preguntas. ¿Por qué estiman que no se discutió esto en la convención de la Asociación de Industria Lejera, ¿no? Comercio. De la Cámara de Comercio. ¿Por qué optaron por no discutir los comerciantes de este país estas recomendaciones? Yo le voy a ser completamente franco. Me parece a mí que hubo unas dificultades de logística y organización en esa asamblea debido a unas pugnas. Recuerde que estaban en los eventos de la selección de los cuerpos directivos y me cuentan personas que estaban participando del proceso organizativo que incluso cuando el presidente del Banco Federal, ¿verdad?, de la Reserva Federal, iba a dar una conferencia vía satélite, ¿verdad?, por monitor, porque no pudo venir físicamente. El salón estaba vacío, así que no se pudo llevar ni siquiera a cabo esa conferencia. Pero el informe se emitió y al emitirse nadie publicó ni nadie puso sobre el tapete las recomendaciones que contenía. Así que yo creo que en cuanto a lo de la Cámara de Comercio, ellos podrán decir internamente como organización qué fue lo que sucedió, pero estaba pendiente en la agenda de la Cámara de Comercio. Ahora, los candidatos a la gobernación de los otros partidos tienen que responder cuáles son sus posiciones sobre esas recomendaciones, porque son, de nuevo, recomendaciones peligrosas y que, de nuevo, van a afectar a la clase trabajadora, a reducir salarios, a privatizar, a las mismas fórmulas desgastadas del modelo neoliberal, que viene como un traje a la medida a los bonistas, lo que ha sido su receta, y a los sectores más conservadores en Puerto Rico, que han fracasado en términos de crear un modelo de estímulo económico apropiado. Parecería que los analistas del Banco de la Reserva desconocen el carácter de la naturaleza de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, o a lo mejor lo conocen muy bien, a los efectos de que la ley de salario mínimo federal, por ser una ley que aplica a toda la jurisdicción nacional, nos cobija. De igual manera que
el asunto de las leyes de cabotaje, ¿no? Esto implicaría, estas recomendaciones implicarían que precisamente por el carácter colonial de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, el Congreso estaría quizás en disposición de generar una dispensa para bajarle el sueldo a los puertorriqueños y para quitarle las leyes de cabotaje, al menos provisionalmente. Tú que tienes muchos años de experiencia, yo sé que esa pregunta no viene improvisada, porque a nadie se le puede escapar. El informe surge el 29 de junio, cuando estaba sobre el tapete, y de hecho se vota hoy, según informe, sobre la eliminación de cerca de $700 millones anuales del Medicaid a Puerto Rico, en un trato también discriminatorio con respecto a otras jurisdicciones. Así que sí, que el efecto territorial de nuestra condición colonial permite que los Estados Unidos legislen con consideraciones distintas a lo que pueden ser el resto de los Estados Unidos. Así que yo creo que conocen más de lo que aparenta el documento y de lo que hace referencia. Pero le dejo al licenciado Mercado. Sobre ese particular, nada impide que el Congreso actúe sobre Puerto Rico en este particular. Máxime, cuando se está dando una situación de una crisis económica, que es donde se cocina el caldo de cultivo de los neoliberales, de las políticas más derechistas en torno a este particular. No me extrañaría que este fuera el resultado. Sin embargo, para eso hace falta comisionados residentes que puedan enfrentarse al americano en medidas en torno a este partido como esta. Y la realidad es que ninguno de los que ha estado tendría las rodillas para hacerlo. Yo creo que en ese particular se hacen más, cobra más fuerza que nunca. Que el país tenga representación adecuada ante foros como el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que según están hablando, según plantea el problema colonial, el que se ponga en riesgo 700 millones de pesos provenientes de fondos de Medicare para beneficio a los enfermos, ¿verdad? La creación de un plan de salud, igual podría ser el caso de crear exenciones dentro de la aplicación del salario mínimo federal y de otras disposiciones, porque nada impide dentro del Estado de Derecho vigente que ello se haga. ¿Ustedes han patentizado la discrepancia con el informe aquí en Puerto Rico? ¿Existe algún mecanismo o no descartan la posibilidad de llevar ese mensaje en Estados Unidos si en efecto tanto el gobernador como García Padilla decidieran acatar las recomendaciones del informe? Bueno, ciertamente las combatiríamos en los foros que estuvieran a nuestro alcance, y en eso el licenciado Manuel Rodríguez Orellana, quien es nuestro secretario de Asuntos con Norteamérica, tendría su rol particular. Pero creo que lo que debe comenzar es un debate público aquí en Puerto Rico, en donde se impugne a los candidatos cuáles son sus posiciones sobre estas recomendaciones y su compromiso de combatir cualquier pretensión en su momento de legislación a nivel federal, por ejemplo, que busque afectar los derechos salariales de sectores laborales en Puerto Rico por los criterios de cuántos años llevan o cuántos años no llevan, porque de nuevo afectan a un sector de la población, particularmente al más joven, que ya de por sí al tener empleos transitorios no tienen unos derechos que tienen otro tipo de empleados. Así que nosotros daríamos la batalla en los foros que estuvieran a nuestro alcance. El reclamo de que los candidatos a la gobernación de los otros partidos se expresen en el particular también es extensivo a los candidatos a comisionados residentes. Sí, así es. Como dijo el licenciado Juan Mercado ahora hace unos segundos, al igual que no ha habido comisionados residentes con rodillas para enfrentar en ocasiones este tipo de iniciativas que van contra los mejores intereses de Puerto Rico, yo creo que la tradición que ha existido se repite en los otros candidatos y por lo tanto deberán ellos responder dónde están parados. No es anticipable la reacción de los sectores anexionistas. Me parece estar escuchando ya al gobernador decir, bueno, eso pasa porque no tenemos la representación de no sé cuántos senadores, no sé cuántos representantes. Pero claro, lo que sucede es que estas recomendaciones, que bien han identificado como prácticamente las recomendaciones de los bonistas, también serían las recomendaciones que históricamente el sector
republicano ha hecho para la economía en todos los Estados Unidos, ¿no? Y tenemos a un gobernador republicano, abiertamente, ¿no?, que parecería que aquí tiene un discurso y cuando visita los organismos de Estados Unidos lo cambia. Sí, le dejo ahora con el licenciado Juan Mercado, solo para subrayar que incluso en algunos de los recortes, la gran ironía es que también bajo la estadidad, como son recortes producto del censo, nos hubiesen quitado dinero de las asignaciones que se hacen. Así que, por eso yo decía en una conferencia de prensa anterior, aquí la gran ironía es que aquellos que decían que bajo la independencia se iban los fondos federales, es bajo el Estado Libre Asociado actual colonial, y hubiese sido bajo la estadidad que por razones de la estructura del censo y de sus criterios de cómo se asignan esos fondos, hubiesen afectado a Puerto Rico de la misma manera. Así que esa es la gran ironía. Pero lo dejo con el licenciado Mercado. Fíjate, no se puede tomar solamente como esto como un issue entre demócratas y republicanos, porque en el aspecto financiero se miran en un mismo espejo. Le pasa lo mismo que a los candidatos PNP y populares, que se miran en el mismo espejo. No podemos perder de perspectiva que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York es una institución que, a pesar de no ser una institución gubernamental, sí tiene mucho peso y forma parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y que secretarios del Tesoro, como el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, viene del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. De manera que son determinantes en cuanto a política pública de los Estados Unidos estos personajes que intervienen en estas ecuaciones. De manera que hay que tomar con mucho cuidado y se le debiera dar más atención a estos informes, porque con la crisis económica existente, con la carencia de las transferencias federales, con la reducción inminente de las transferencias federales, con el impacto que viene a consecuencia de la reducción censal, como planteaba Juan Dalmau, y con la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de balancear su presupuesto económico, aquí hay que tomar medidas, pero no este tipo de medidas que está planteando el gobierno de la Reserva Federal de Nueva York. Hay que tomar medidas para crear fuentes de empleo, hay que tomar medidas para incentivar la producción local y hay que tomar medidas para hacer a Puerto Rico un lugar más competitivo y un lugar donde se pueda hacer negocio, pero ello sin necesariamente perjudicar los intereses de la clase trabajadora y de la juventud puertorriqueña, que es en última instancia a quien debe servir el Estado, el gobierno en Puerto Rico. Yo tengo una última pregunta en relación al punto que mencionaba el licenciado Dalmau, a los efectos de que la Oficina de Estadística en Puerto Rico no cuenta con el presupuesto suficiente para poder hacer el trabajo, si dentro de la plataforma o el programa de gobierno del Partido Independentista y Sur existe algo específico dirigido a mejorar eso. Sí, sin duda alguna. Nosotros como parte del programa de gobierno tenemos el fortalecimiento del Instituto de Estudios Estadísticos de Puerto Rico, no solo con un presupuesto suficiente para cumplir con sus funciones, sino que hemos subrayado que debe ser un cuerpo autónomo, que no esté sujeto a las presiones del gobierno, porque aquí lo que ocurre, recientemente se discutió con la policía, ha ocurrido con el caso de supuesto crecimiento económico, ocurre con el caso del aumento en los empleos, que son datos estadísticos en manos de funcionarios del gobierno. Y ninguno de esos funcionarios va a hacer una manifestación estadística que sea adversa a las políticas que está adoptando el gobierno. Por lo tanto, el que haya un cuerpo autónomo, independiente, que pueda hacer ese trabajo estadístico que no esté manipulado ni controlado por el gobierno, no solo le sirve al país, sino al propio gobierno para evaluar la efectividad o inefectividad de sus políticas, particularmente las económicas, porque el problema es que aquí se otorgan exenciones a diestra y siniestra, o créditos, o cualquier tipo de medida que busca, entre comillas, incentivar la economía, pero no hay un seguimiento estadístico serio, que sea confiable, que permita evaluar la efectividad de esos créditos que se otorgan, y si no sirven, pues cambiar esa política económica. Y por eso sí, en el programa de gobierno del partido tenemos ese compromiso. Gracias a ustedes. Sobre otros temas. temas. Hace apenas unos minutos, el superintendente de la policía, Héctor Pesquera, anunció una reestructuración dramática del aparato organizacional de esa agencia y anunció la reducción
de las 13 regiones policiales a 4 megaregiones, orientados específicamente por el criterio geográfico, norte, sur, este y oeste, ¿no? Y como parte de su presentación, cuando se le cuestionó en torno a la efectividad que esto podía presentar en la lucha contra el crimen, él dijo, y cito, yo no tengo una bola de cristal, si esto no sirve, yo lo cambio. Bueno, mira, yo francamente no he podido ver ni leer la propuesta de reestructuración de la Policía de Puerto Rico. Lo que sí me preocupa de su respuesta es que si bien es cierto uno no tiene una bola de cristal, debería tener por lo menos una base educada, informada, de cuál es el potencial beneficio de este tipo de cambio. O sea, que no es meramente tampoco que uno tire una moneda al aire y ver el que resulta. Uno pensaría que previamente a adoptar una reestructuración de esta naturaleza ha habido unos estudios, hay unas razones de índole de seguridad para garantizar que esa reestructuración responda a las necesidades del país de tener mayor protección y mayor seguridad. Yo no te puedo contestar porque no he visto ni la propuesta ni cuál es el informe previo que recomienda esta reestructuración. Así que lo que me preocupa de su respuesta es eso, que lo que debió haber contestado en todo caso era, a base del estudio que hemos hecho, esto significaría que habría mayor protección, seguridad o patrullaje en tal área, quitaría los elementos burocráticos, o sea, debería haber unos elementos que llevaron a la toma de esa determinación. Y lo segundo que me preocupa es que a 4 meses de las elecciones, estas transformaciones extraordinarias que se proponen, en momentos en donde uno de los temas principales que está discutiéndose tanto públicamente como en el periodo de la campaña es el tema de la criminalidad y la alta incidencia criminal, que no sea esto un poco una acción de pintura y capota para entonces poder tener el memo al file, el poder decir, no, y nosotros además hicimos esta gran reestructuración que redundará en los próximos meses y próximos meses pasan las elecciones. O sea que hay que tomar con pinzas y creo que en eso el superintendente debe ser más específico en cuáles son las causas y las motivaciones y el potencial resultado a favor de la seguridad del país, más allá de no tengo una bola de cristal. Una de las una de las medidas concretas y específicas que anunció como parte de esos cambios fue la eliminación de la recientemente controvertible Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo. Eso se elimina y pasa a las nuevas megaregiones, si se quiere, la autoridad de dirigir y coordinar los trabajos que antes hacía hasta ahora, Superintendente Auxiliar Leovigildo Vázquez. Bueno, mira, volvemos a lo mismo, como no lo he visto no te puedo entrar en muchos detalles, pero si meramente se trata de quitar un título para establecer las mismas funciones y tareas, bajo otra sombrilla, bueno, pues continuamos con lo mismo. Y por lo tanto, habría que ver de qué manera se va a reestructurar, qué funciones va a tener entonces dentro de esas regiones lo que sería operaciones de campo y las funciones que ocupaba Leovigildo Vázquez. Así que tendría que ver con detalle el plan del superintendente, pero vuelvo a lo mismo. Es cierto que hay que atender unos cambios en términos de estructura policíaca, pero si no vamos a la raíz del problema, si no vamos a atender los problemas sociales, económicos, de marginación que vive la población en Puerto Rico y que son causas del problema de la criminalidad, cuando tú buscas el perfil de un confinado en Puerto Rico, desertor escolar, tuvo a temprana edad contacto con la droga, un núcleo familiar disuelto, en donde viene de sectores socioeconómicos marginados y en donde además hay problemas de salud mental en muchos de esos casos. Tú tienes ahí elementos que te ayudan a establecer sí un plan anticrimen que no solamente se fundamente en un fortalecimiento del aspecto policiaco, pero además en los aspectos sociales que vayan a la raíz del problema. Y eso sumado a otra cosa que he insistido y que no se ha hecho en el tema de seguridad, una división especializada y concentrada exclusivamente al tema del financiamiento del narcotráfico. Aquí recientemente, hace unos meses, se arrestaron 2 empresarios en Cabo Rojo vinculados al narcotráfico internacional porque arrestaron unos puertorriqueños en República Dominicana, lo cual demuestra que aquí debe haber ya un cuerpo especializado en donde cómo es posible que no hay un control del gasto en efectivo y haya personas que tienen lanchas, que tienen aviones, que tienen helicópteros y no aparece en Hacienda una correlación de lo que serían esos ingresos necesarios con
Y eso viene con lo que se reporta y por lo tanto yo creo que debe haber también unas medidas para regular cuando se utiliza el dinero en efectivo en mayores cantidades. O sea, el que va a comprar una casa y la compra, una casa de $600,000 en efectivo y no hay un financiamiento de por medio, como que debería levantar una bandera y debería llevar al banco o a los que participan del proceso a notificar a los departamentos policíacos de Hacienda, etcétera. O sea, es una red distinta de lo que no ha existido en Puerto Rico, porque ese elemento del financiamiento del narcotráfico realmente aquí nunca se le ha querido meter mano. Y recientemente con pena vemos porque ya sus tentáculos han llegado hasta la clase política y la clase judicial del país. Por ese particular, me gustaría plantearte muy brevemente que en ese ámbito es que se está dando la conferencia esta de seguridad en el país, donde han venido estas personas, tomando en consideración que también es un año electoral en los Estados Unidos y que aquí en Puerto Rico hay un problema de delincuencia significativo, para volver a improvisar con motivos político-partidistas. Nada quita que la presencia de esta gente del gobierno de los Estados Unidos responda a intereses político-partidistas si se toma en cuenta que el voto a conquistar es el voto de los puertorriqueños en la Florida. Entonces, de eso todo el mundo se retrata con el papelito. Y entonces, pues, Fortuño, por un lado, se planteaba que es bueno que una de las propuestas sea el traer drones para combatir el narcotráfico, y por otro lado, el candidato del Partido Popular Democrático hacía lo propio. Aquí, el fundamento, el sector más fundamental, que es el sector comunitario, no ha sido consultado. Aquí no se ha hablado del problema relacionado con lo que planteaba Juan, con la génesis, con el lugar de donde surge el problema del narcotráfico, que es la narcodependencia, y tiene que atenderse conforme a nuestros intereses. Y no debe mediar una voluntad político-partidista, sino un ánimo de reformar el país en una dirección adecuada. Bueno, mira, en primer lugar, nuevamente una promesa incumplida. Yo creo que se pueden dar pasos de manera inmediata para buscar abaratar los costos de facturación energética. He planteado lo que es dentro de ese concepto de ajuste por combustible, que realmente es la energía que se consume, pero nadie paga salvo el abonado. Ahí están los que se roban la luz y la pagamos tú y yo. Ahí están las exenciones otorgadas por el gobierno, que la pagamos tú y yo. Ahí está lo que es la falta de mantenimiento, líneas que se sobrecalientan con el roce de árboles y que producen y consumen mayor energía. Y por lo tanto, si se adopta un plan de seguimiento para lo que es el mantenimiento de las líneas, si se revisan las exenciones y aquellas que sean meritorias no la pague la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que se paguen con cargo al Fondo General. Si, por ejemplo, en el caso de esas exenciones, tenemos aquí municipios que tienen exención para actividades lucrativas, como es las cascadas en Aguadilla, que tienen exención en uso de energía eléctrica, pero tú pagas la entrada. Así que son empresas lucrativas y yo creo que en eso hay que revisarlas y eso garantizaría una reducción inmediata, obviamente, ser más activos sobre el robo de energía eléctrica. Pero francamente es decepcionante que a estas alturas no solo que no se cumple con la promesa hecha, sino que de comenzar en septiembre tampoco iba a ser el 20% que se había prometido, sino que comenzaría como un 12 o un 13%. Así que creo que la presión es más bien por el cuadro y el calendario electoral que tiene el gobierno, y no me extrañaría que tan pronto pasen las elecciones, si es que se llegara a dar esa supuesta reducción energética, luego de las elecciones volviera a estabilizarse y dijeran que son los problemas de la venta del petróleo y los costos internacionales. ¿Cómo no?